procedente del sitio arqueológico de Tequendama, Sabana de Bogotá. El objetivo de este evento es presentar una serie de resultados relacionados con esta investigación que se ha llevado a cabo desde una perspectiva multidisciplinar y pues donde se han involucrado instituciones científicas de varias partes del mundo. Nos acompaña el día de hoy Miguel Delgado como investigador principal de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. También nos acompaña en el escenario en este momento Nasrin Bruman, también co-investigadora del proyecto, y Lars Farnsmith de la Universidad de California en Santa Cruz. Adicionalmente, también hace parte del proyecto la profesora Jane Witzka de la Universidad de Arizona. Bienvenida, profesora. También nos acompaña Elizabeth Nelson del Instituto Pasteur de Francia, en París. Y nos acompaña también David Bossi y Ana Sofía, Jan Safu Malaspinas de la Universidad de Lausanne en Suiza. Bienvenidos todos y todas. Inicialmente, quería agradecer por la participación, por su asistencia a este evento. Vamos a operar de la siguiente manera. Vamos a tener una breve presentación de este proyecto, de los resultados que quieren compartirnos los investigadores. Seguidamente, bueno, entonces, inicialmente, como mencioné antes, vamos a dar inicio a este evento con una presentación por parte de los investigadores que se encuentran en el escenario, quienes nos contarán de manera general cuáles son los resultados que quieren divulgar en este evento y por supuesto que habrá espacio para preguntar. Olvidé mencionar que estamos también transmitiendo en vivo para las personas que están conectadas al evento y pues por supuesto esta grabación quedará para que las personas que no pudieron acceder en estos momentos al evento puedan hacerlo después. Entonces, bienvenidos todos y tienen la palabra. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por el espacio. Queremos agradecer en nombre del equipo a todo el Instituto Colombiano de Historia que nos permitió pues, presentar el evento. Hubo siempre una coordinación importante que estamos preparando hace un año más o menos. Así que nada, un agradecimiento a todo el equipo del ICANN. Nos ayudaron en todo absolutamente. Muchas gracias a Juan Pablo, a Víctor, a toda la dirección del ICANN. Siempre estuvieron para ayudarnos. Así que nada, esto es únicamente un pequeño evento para divulgar lo que estamos encontrando. Así que la presentación todavía está. Vamos a presentar. Perdón. Do you have Perdón por el retraso. Bueno, también vamos a contar un poco este proyecto. Se
relaciona con el estudio paleogenómico de las poblaciones prehispánicas que habitaron la sabana de Bogotá, y estamos interesados en reconstruir la historia de las poblaciones, y nos pareció muy interesante junto con el equipo, así mismo como tuvimos el apoyo de Delgado y otras instituciones para obtener las muestras, hacer el estudio en específico. Nos pareció muy importante venir a divulgar, ¿sí? Más allá de la presentación de resultados en un sentido académico, nos interesaba un poco la divulgación, porque nos parece que es importante que las investigaciones que se saben acá en el país en términos de antropología o arqueología también tengan ese espacio divulgativo, no solamente enfocado en la discusión de resultados específicamente. Así que esa es la idea del evento, no algo tan académicamente estructurado, sino algo un conversatorio donde la gente puede preguntar, podemos resolver algunas preguntas, porque tenemos muchas y todavía no resueltas, así que la idea es ir complementando el estudio. Bueno, nada, eso, para que se tenga en cuenta más o menos cuál es la idea del evento. No sé, Lars, si quieres decirlo. Do you want to say something? First of all, I'm very sorry that I have to speak in English. And I already met the wonderful translators, so shout out to them. And I have, when my part of the presentation will come, I will speak in Spanish. But I want to take the opportunity to thank you all for being here and for inviting us to be able to present our research to you and to discuss the implications and to learn from you about the implications of our work. Thank you very much. Gracias. Esperemos un poquito mientras la presentación se acomoda. Bueno, mientras tanto lo vamos adelantando. Lo que encontramos fue un tipo de treponema. Algo interesante de mencionar es que este resultado, si bien es a nivel molecular, viene a confirmar lo que ya otros investigadores han estado desarrollando acá en la sabana de Bogotá. Y sabemos que otros profesores, como el profesor Correal, José Vicente Rodríguez y otros más han investigado la paleopatología de las poblaciones prehispánicas y han encontrado signos esqueléticos, ¿sí? de evidencia de esta enfermedad. Esta es la primera vez que se encuentra un genoma y lo podemos reconstruir. Se le va a pasar a contar un poquito Nasrin, pero bueno, en ese contexto digamos que entraremos a confirmar una serie de observaciones previas, ¿no? La importancia de retomar un poco los trabajos previos y la gente que ha investigado esto en el pasado, por supuesto, los avances que tenemos ahora con la tecnología genómica, etcétera, vienen a confirmar esto que ya se había evidenciado hace algún tiempo. ¿Okay? ¿Qué más podríamos irles contando como para no aburrirlos acá en el silencio? Esta investigación ha permitido encontrar unas evidencias más tempranas en América y en el mundo, de hecho, a nivel molecular, ¿no? Hay otras evidencias en otras partes de América incluso, de una misma cronología, pero solamente a nivel esquelético, y es la importancia de este hallazgo, ¿no? Es bastante antiguo y, como les vamos a contar, les voy adelantando pedacitos. Les parece que la enfermedad, este tipo de, la especie que encontramos es basada en muchas de las enfermedades, a este tipo de treponemas en la actualidad, ¿sí? Entonces estaremos hablando de un ancestro de la enfermedad que se encontraba acá y estamos en búsqueda de más pistas. Ha sido un trabajo muy interesante, pero a su vez arduo porque estamos revisando las colecciones. Bueno, ahí está la presentación. Estamos haciendo las colecciones y ha sido un trabajo de detectives encontrarlas también y también encontrar pistas y claves sobre el vector, por ejemplo, cómo se infectaron las personas, de qué fuente, etc.
Eso les va a contar más Lars Knafen. Yo les voy a contar un poquito del contexto arqueológico de Tequendama y de lo que se ha trabajado con estas colecciones bioarqueológicas. Ok, muchas gracias. Ahora. Okay. Este sería más o menos el contenido de la charla. Vamos a hacer una exposición, esperamos muy larga, y luego pasaremos a que todo el equipo suba y podemos discutir un poco mejor las implicaciones de ese hallazgo. Así que vamos a hablar del contexto arqueológico, los antecedentes del antiguo, los métodos de estudio y los resultados y sobre todo las implicaciones y preguntas, que es lo que pues, más nos interesa discutir con ustedes, ¿no? Ok, bueno, como sabemos que hay muchas personas que no son especialistas en el tema, los arqueólogos de la zona de Bogotá, generalmente conocen bien el sitio, pero vamos a explicar un poquito para que las personas que están viéndolo por YouTube y las personas presentes, algunas no tienen conocimiento, así que es un sitio multicomponente, quiere decir que tiene diferentes niveles a lo largo de la frontera Pleistoceno-Holoceno hasta el Holoceno tardío final, y se trata de una serie de abrigos rocosos que se encuentran en el municipio de Soacha, aquí en Cundinamarca, hacia el sur de Bogotá. Se han encontrado una amplia serie de evidencias que incluyen material lítico, incluyen restos óseos humanos y de especies animales, y otros materiales como, por ejemplo, arte rupestre, entre otros. ¿Sí? Algo interesante de mencionar es que este sitio contiene evidencias de una ocupación continua, una de las más antiguas y continuas del continente, porque la fecha inicial está más o menos al casi 11.000 antes del presente hasta el 2000 antes del presente, o sea que es una ocupación más o menos continua y revela datos interesantísimos sobre las poblaciones prehispánicas que habitaron la sabana de Bogotá. ¿Okay? Esta sería la ubicación. Es una reconstrucción hecha por dedicado en la República, donde se ve ciertos arqueólogos y arqueólogas en la fase de investigación de los abrigos. Bueno, como les mencioné, se han encontrado amplia serie de evidencias, material lítico específicamente. Sabemos que Tequendama es un sitio relevante porque se encontraron dos. Son herramientas especializadas y hechas en material foráneo, ¿sí? Procedente seguramente del Valle del Magdalena. ¿Sí? Y la audiencia es una tecnología expeditiva con materiales locales, así que siempre hubo como una especie de dicotomía. Sin embargo, análisis mucho más recientes y análisis mucho más detallados sugieren que en realidad es posiblemente una misma tecnología lítica, contada por cazadores recolectores de economías de amplio espectro, así que no solamente enfocada como se proponía en la casa, sino más bien en otra serie de productos, sobre todo vegetales. Bueno, eso por el lado. Y el registro bioarqueológico. Bueno, en Tequendama se han encontrado una amplia serie de restos óseos humanos, ¿sí? Los cuales han sido usados sistemáticamente en investigaciones aquí por investigadores locales y extranjeros, ¿sí? Esta es una imagen de el puntero. Bueno, la primera imagen de la izquierda está la distribución del libro original de Tequendama hasta los entierros, ¿sí? Se encontraron 21 entierros en total, catalogados como Tequendama 1, sin embargo, hay restos óseos catalogados como Tequendama 2 y son 5 o 6 más o menos. Estos restos óseos humanos se encuentran más o menos ubicados entre el 9000 antes del presente y el 2000, pero en realidad más acotadamente entre el 8000 y el 2000 antes del presente, porque solo un resto óseo pareciera estar en uno de los niveles de 1000 años. Vale la pena mencionar que pocos de estos individuos tienen fechados directos a MS, así que la importancia
de este tipo de proyectos que permiten el fechado para entender un poco mejor la historia, ¿no? Porque los estratos se han fechado eficientemente, pero lo que estamos investigando los humanos es importante obtener fechas directamente de las personas que estamos investigando. Así que estos materiales han sido usados en investigaciones, por ejemplo, de la morfología craniofacial, a nivel local, a nivel continental, con diferentes comparaciones a nivel de la parte dental, siempre revelando que las personas de pequeña dama, de persona temprano y medio, son bastante diferentes morfológicamente de las poblaciones de los periodos subsiguientes, entre Luis Herrera y Muisca temprano y tardío, ¿sí? Y Colombiano. Entonces, este tipo de diferencias son evidentes en diferentes indicadores óseos y morfológicos. También se han desarrollado una serie de estudios a nivel de dieta, de isótopos estables, a nivel paleogenómico, ¿sí? Estos datos nos han revelado que los cazadores recolectores de Tequendama poseen una dieta basada en alimentos C3, puede ser especies animales y vegetales locales, ¿sí? Y tienen un altísimo porcentaje de consumo de plantas, ¿sí? Lo que hace unos años se creía improbable, por ejemplo, se creía que los cazadores recolectores estaban más basados en la caza, ¿sí? De animales. Acá se revela que en realidad un alto componente de su dieta estaba compuesto por plantas, ¿sí? De origen local. Y también se han desarrollado algunos estudios paleogenómicos incipientes, donde se comparó las muestras de acá de la sabana de Bogotá con otras muestras actuales y algunas prehispánicas del continente, y se encontraron ciertas similitudes y diferencias. Vale la pena mencionar que en este proyecto recuperamos los genomas de varias personas de Tequendama y de otros cazadores recolectores de acá de la sabana de Bogotá, y a nivel genómico, el genoma completo, nos damos cuenta de que son poblaciones bastante diferentes genéticamente a las poblaciones Herrera y Muisca, ¿sí? Lo cual sería un poco lo que venimos trabajando con la parte morfológica, ¿no? Así que hay la importancia de combinar diferentes líneas de evidencia para entender un poco el escenario de evolución de las poblaciones aquí en la sabana de Bogotá. Específicamente sobre paleopatología, bueno, se han encontrado varias evidencias, ¿sí? Nos acabamos de enterar, ya lo sabíamos, pero se nos ha olvidado, hay un libro muy importante de Protoco Real de 2013, donde menciona una amplia serie de enfermedades presentes a nivel prehispánico, y bueno, se han encontrado diferentes tipos de lesiones en vértebras, traumatismos, tipos de infecciones, ¿sí? Y por ejemplo, en un caso reciente de Angélica Tiana y colegas, encontraron esta malformación en la columna vertebral, en unos individuos de Tequendama también. Así que eso está hablando de la presencia de una amplia serie de paleopatologías en estas poblaciones prehispánicas, ¿no? Lo cual es interesante porque empezamos a comprender un poco más el estado de salud de enfermedad, el estado de bienestar, digamos, de las poblaciones, cómo estaban en términos de salud, y esto qué implicaciones tenía para la forma de vida. No vale la pena preguntarse por eso. Esto qué implicaciones tiene que una persona tenga esto en la espalda y cómo será su vida, por ejemplo, con treponema o con tuberculosis, etc. Así que en Tequendama existe una amplia colección de enfermedades registradas en los huesos. Ya para terminar esta parte introductoria, el individuo que nosotros estamos investigando es el individuo Tequendama 1.13. Es una pequeña historiografía que de hecho la profesora lingüista la está preguntando mucho, es decir, estamos trabajando en un reanálisis. Estos son datos preliminares que teníamos, y va a ser todo un relevamiento bastante interesante. La profesora lingüista, todo el mundo sabe que es una persona bastante importante en términos de desarrollo de la arqueología y de la paleopatología específicamente, así que pues contamos con su experticia para revelar mucho más en términos de la paleopatología y historiografía de este individuo. Por ahora les contamos que este individuo tiene un fechado no AMS de Tacundi de 6.000 años, ahora 25, antes del presente, y a través de indicadores óseos se sugirió que era un hombre. A través de la parte molecular pudimos corroborar que era un hombre, ¿sí? Un hombre de edad adulto medio, entre 35 y 50 años. La profesora Wickstra está haciendo análisis mucho más detallados para acotar más estos indicadores.
Y tenemos que este individuo específicamente tiene una morfología craneofacial y dental típica de cazadores-recolectores, es decir, diferente a las poblaciones tardías de la sabana de Bogotá. Acá tenemos una reconstrucción tridimensional del cráneo y la foto del libro original de Correal, donde se presenta el individuo número 3. ¿Sí? Este individuo presenta desgaste dental severo, se perdieron varias piezas dentales en vida, sufrió de enfermedad periodontal, abscesos, cálculo y diferentes tipos de lesiones, sobre todo en las vértebras. Algunas pareciera que se origen infeccioso, también padeció artrosis y algunos tipos de lesiones por actividad física. Eso es lo que estamos por ahora revelando a partir de un análisis preliminar, pero como les digo, eso se sigue investigando y de hecho estamos tratando de evaluar otras colecciones, una colección de tequendama un poquito más completa para poder entender un poco más la historia de vida de este individuo y cómo se relaciona con la enfermedad que estamos detectando en él. Es la parte introductoria que yo iba a dar, así que gracias. Buenas tardes, señores y señores. Mi nombre es Dr. Alexander Schmidt, soy profesor de antropología biológica en la Universidad de California, Santa Cruz, en Estados Unidos. Me siento honrado y agradecido de estar aquí hoy y tener la oportunidad de presentarles nuestros hallazgos. Soy consciente de la responsabilidad que conlleva el privilegio que se nos concede de estudiar el pasado de los antepasados colombianos. Closer. Okay. So normally I'm told that my voice is so loud that I should rather stay away from the microphone. So sorry for that. Entonces, disculpen por eso. Y quiero expresarles mi gratitud por ofrecernos la oportunidad de discutir nuestras investigaciones y sus implicaciones junto con usted. También quiero expresar mi gratitud a nuestro equipo de investigación que se ha reunido aquí para presentar nuestro trabajo. Los doctores Delgado, Dijkstra y Nelson, y nuestros increíbles estudiantes de posgrado, Nasrin Romand y David Boston, quienes han realizado la mayor parte del trabajo presentado aquí. Nasrin me presentará nuestros hallazgos, ahora presentaré brevemente algunos aspectos generales de la investigación del ADN antiguo. A esta altura ya habrás notado que mi español es muy malo. Puedo entender y leer español, pero no hablarlo. Quiero disculpas de antemano por mi mala pronunciación y palabras equivocadas. Por favor, haga preguntas si no me entienden. El ADN antiguo es el ADN que se extrae de especímenes antiguos como materiales óseos como huesos y dientes, tejidos momificados, cabello, sedimentos u otras fuentes orgánicas que se pueden encontrar en contextos arqueológicos. El ADN moderno nos permite inferir la evolución de la diversidad y los rasgos biológicos de las poblaciones modernas en base de modelos. Es apasionante estudiar el ADN antiguo porque nos permite acceder a un punto específico de la evolución y la historia. No tenemos que depender de modelos para reconstruir procesos pasados. Es como una máquina del tiempo. El ADN se puede extraer de prácticamente cualquier célula. Sin embargo, esto se habrá degradado hasta cierto punto debido a factores ambientales. Cuanto más antigua sea la muestra de ADN, más probable es que haya sufrido daños.
Sin embargo, gracias a los avances recientes en la tecnología de análisis de ADN, se pueden analizar incluso el ADN antiguo altamente degradado. Es más importante discutir qué cuestiones antropológicas se pueden abordar con estudios de ADN antiguo. Hay numerosos aspectos en los que el ADN antiguo puede ayudar cuando se combina con datos arqueológicos. Aquí hay ejemplos de relaciones de un individuo con una población bien definida, relaciones de parentesco en entidades grupales, identificación de sexo biológico de un individuo, evolución y adaptación a factores de estrés ambiental, demografía, determinación de la continuidad poblacional y versus reemplazo, cambios en la diversidad genética en tamaño poblacional, origen y evolución de patógenos humanos, reconstrucción de la dieta y domesticación de plantas y animales. En la presentación de hoy nos centraremos en la reconstrucción y el análisis evolutivo de patógenos antiguos y sus implicaciones para la salud de comunidades pasadas. La pregunta es, ¿qué hace que el ADN antiguo sea tan diferente del ADN moderno? ¿Y por qué se necesitan investigadores de instalaciones especializados para realizar investigaciones sobre el ADN antiguo? Después de la muerte, el ADN comienza a degradarse directamente. El grado de degradación del ADN depende de las condiciones ambientales. Las muestras de ADN antiguo comparten algunas características provocadas por el daño sufrido. Al identificar estas características, podemos reconocer una secuencia del ADN antigua de una secuencia contaminada moderna. Las degradaciones bioquímicas mencionadas conducen a las características especificadas del ADN antiguo. El ADN antiguo está muy fragmentado, con fragmentos que varían en longitud de 50 a 150 pares de bases. Solo se conservan trazas de ADN. Ya un mes después de la muerte de un organismo, se conserva menos del 1% de ADN que se encuentra en el organismo vivo. También hay modificaciones de bases de nucleótidos que imitan la información de secuencias falsas. Y debido a la baja calidad de ADN conservado, existe un riesgo muy alto de contaminación con otro ADN humano o ADN ambiental. La contaminación con ADN ambiental o humano es uno de los mayores problemas en la investigación paleogenómica. Observamos bajas cantidades de ADN endógeno y altas cantidades de ADN ambiental en las muestras. Este ADN contaminante puede provenir de todo tipo de fuentes orgánicas. Gran parte proviene de microorganismos, pero también pueden haber ADN animal o vegetal. A menudo solo menos del 1% del ADN de la muestra es endógeno, lo que significa que proviene, por ejemplo, del esqueleto que estamos analizando. Debido a las características descritas del ADN antiguo, debemos tener mucho cuidado con la forma en que realizamos nuestro trabajo.
pero también con la interpretación de nuestras observaciones. Las imágenes de esta diapositiva muestran algunas formas de prevenir la contaminación de ADN si está excavando esqueletos y planea hacer un análisis de ADN antiguo. Lo más importante es usar guantes, si es posible, también usar una máscara facial. En realidad no tiene que usar un traje de cuerpo completo como las fotos. Es no prácticamente ninguna excavación. Sin embargo, el factor más importante para evitar la contaminación es el laboratorio donde se trabaja con el ADN antiguo. Aquí ocurren todos los procesos sensibles y la posibilidad de contaminar es la más alta. Por eso contamos con laboratorios ultra limpios, como puedes ver en las fotos. Para evitar la contaminación con ADN externo, estos laboratorios tienen suministros de aire filtrado y barreras de presión de aire. Todos los que trabajan en el laboratorio tienen que usar protección del cuerpo completo. Todas las superficies y las muestras se decontaminan constantemente con leche. So the only thing that I actually want to show is that Lo que quiero mostrar es is the environment in which we have to el work ambiente en el que tenemos que trabajar to secure the traces of DNA that we then use para asegurar los rastros del ADN y tomar nota, to identify, para identificar, for example, pathogens like we present here, por ejemplo, patógenos como los que presentamos aquí, but also in our general work with regards to the population history of the Americas. también en nuestro estudio sobre la historia antigua. So obviously, to show you these Obviamente para mostrarles esto, photos of the laboratories is just to give you an fotos del impression laboratorio para darles una idea of the environment in which the work happened that we will del present medio to you. ambiente en el cual estará ocurriendo este proceso de estudio. Gracias. Nos ven ahora presentar nuestros flujos de trabajo generales, así como los interesantes hallazgos que hicimos al investigar a una de las personas entradas de Tequendama. Muchas gracias por la atención. Hola a todos, me llamo Nasrin, soy estudiante de posgrado en UC Santa Cruz y estoy aquí para contarles un poco sobre lo que encontramos. Pero primero les daré más detalles sobre los métodos que utilizamos en este estudio. La mayor parte de nuestro trabajo de laboratorio se realiza en una sala limpia especial, donde tenemos que usar trajes como el de la imagen del medio para evitar la contaminación. Recolectamos una cantidad muy pequeña de polvo de hueso de la tibia de este individuo, del cual extrajimos ADN, luego reparamos el daño, como mencionó el Dr. Fahrenschmitz, usando enzimas especiales. Luego modificamos los extremos de ADN para que nuestro secuenciador pudiera leerlo. Lo secuenciamos y luego analizamos más de 1.5 mil millones de secuencias de ADN que la máquina leyó por nosotros. Si tienen preguntas específicas sobre los métodos, estaré encantada de hablar con usted después de la presentación,
Pero primero quiero contarles lo que hemos encontrado hasta ahora. Como mencionó el Dr. Bernschmitz, la mayor parte de ADN que vemos no es humano. Hay una gran cantidad de ADN de especies bacterianas en el medio ambiente, pero también es posible recuperar ADN de elementos como el microbioma del huésped, es decir, las bacterias beneficiosas que viven en el cuerpo, y también es posible detectar patógenos. Al examinar esta mezcla de ADN encontrada en este individuo, también encontramos evidencia de una infección. Encontramos un patógeno muy interesante. Encontramos ADN de bacterias del género Treponema, que es un grupo diverso de bacterias con forma de espiral que incluye muchos patógenos. Hoy en día existen especies de este género que causan enfermedades humanas como el pian, la pinta, el vejel y la sífilis venérea, que es la que se muestra en esta imagen. Otras especies también causan enfermedades en animales como la sífilis en los conejos y la dermatitis digital, que es una enfermedad de la piel que se observa en el ganado. A las enfermedades causadas por especies de treponema las llamamos treponematosis. Si observamos más cerca las treponematosis que se observan en los humanos hoy en día, vemos 4 enfermedades que tienen muchas similitudes y son causadas por bacterias que están muy estrechamente relacionadas. Probablemente hayas oído hablar de la sífilis causada por una bacteria llamada Treponema pallidum pallidum. Si no se trata, esta enfermedad tiene 3 etapas progresivas. Comienza con una llaga en el lugar de la infección, que a menudo sana antes de que comience la segunda etapa. La segunda etapa es una erupción en otras áreas de la piel, que eventualmente puede cubrir todo el cuerpo. Esta erupción puede parecerse a llagas abiertas o verrugas, o incluso parecerse a otros problemas de la piel. En esta etapa, las personas a menudo también presentan síntomas generales de enfermedad como fiebre, dolor de garganta o dolor de cabeza. Esta erupción sanará por sí sola, pero las bacterias todavía están en el cuerpo. Después de un tiempo, a veces años después de la erupción, comienza la etapa terciaria. Lo que pasa en esta etapa puede variar, pero es en este tiempo cuando vemos la participación de otros sistemas del cuerpo. Puede producir destrucción del tejido óseo y órganos llamados gomas. Puede afectar el cerebro, puede causar ceguera, afectar el corazón y mucho más. El pian y el vejel siguen un proceso similar de 3 etapas con síntomas similares, pero la pinta solo da en la piel. La pinta es también la única enfermedad causada por una especie diferente, Treponema curatum. Las venas son todas subespecies de Treponema pallidum. Mucha gente realmente piensa que Treponema curatum también es una subespecie de Treponema pallidum, pero todavía no tenemos suficientes datos genéticos para hacer esa suposición. Así, por ahora, solo decimos que es una especie muy relacionada.
Mientras la pinta no puede afectar otros órganos o huesos en su etapa terciaria. No todas las personas con sífilis, pian o vejel verán afectados órganos fuera de la piel, por lo que la presentación de los síntomas en estas diferentes enfermedades puede ser muy similar. La principal diferencia que vemos entre las 4 enfermedades está en la dinámica de transmisión. Por lo general, aunque no siempre, la sífilis se transmite sexualmente. El pian y la pinta se transmiten por contacto no sexual de piel a piel, y el vejel y la pinta y el vejel se transmite por contacto boca a boca. Por ejemplo, al compartir utensilios para comer. Específicamente, la sífilis también puede atravesar la placenta para infectar a los fetos, lo que el pian, el vejel y la pinta no pueden hacer. Esta sífilis congénita causa problemas graves en los bebés, muchos de los cuales dejan señales en los huesos y a menudo causa la muerte. Otra forma en que la gente intenta distinguir entre las diferentes treponematoses es su distribución geográfica. La sífilis se encuentra en todo el mundo, pero el pian y la pinta tienden a encontrarse en lugares cálidos y húmedos. Sin embargo, este mapa y otros similares son muy engañosos porque no muestran casos opuestos. Por ejemplo, en las Américas se han notificado casos de pinta y pian en las mismas zonas del Caribe y en los países circundantes de la América Central y del Sur en el pasado y hoy en día. Estas bacterias son difíciles de estudiar y son muy astutas. Son realmente buenas para infectar a las personas, solo se necesitan unas pocas bacterias para iniciar una infección, por lo que se propagan rápida y fácilmente. Por eso es muy importante su estudio. Pero hasta hace muy poco tiempo, los científicos no podían cultivar esas bacterias porque en realidad no sobreviven sin un huésped. Eso es algo que lo hace difícil investigar. Algunos científicos resolvieron ese problema recientemente, así que ahora estamos bien. Eso es todo, ¿verdad? Hay más. Se le conoce como el patógeno silencioso. Suena como un supervillano. ¿Realmente pensaste que solo nos iba a dar un problema? No. También es suave. En realidad no, pero tiene muy pocas proteínas en la superficie exterior. Nuestro sistema inmunológico utiliza proteínas bacterianas de la superficie como banderas para poder identificar cosas que no deberían estar ahí y luego destruirlas. Las treponematoses en realidad no tienen esas proteínas de superficie, lo que significa que puedan escapar mucho más fácilmente del sistema inmunológico del huésped. Eso es también una de las razones que todavía no tenemos una vacuna. Las vacunas le muestran algo al sistema inmunológico y le dicen que recuerda atacarlo si lo vuelve a ver.
Esa falta de proteínas de superficie significa que en realidad no existe un buen objetivo para una vacuna. Las trepanematoses a veces también pueden pasar desapercibidas en las pruebas de diagnóstico, porque en ciertos puntos de la infección hay muy pocas células bacterianas presentes. Uno de estos puntos es en realidad la etapa terciaria. Esas complicaciones graves en la etapa terciaria ocurren debido a una reacción inmune severa. Entonces, si se realiza la prueba muy temprano en el curso de la enfermedad o muy tarde, es posible que obtenga un resultado falso negativo. Okay. Como mencioné, todas estas enfermedades tienen muchos síntomas superpuestos a medida que progresa la enfermedad. Y también hay mucha variación en la gravedad y la presentación de persona a persona. La pinta es el único que nunca involucra huesos u otros órganos. Pero muchas personas con sífilis, pian o vejel tampoco tienen esas complicaciones. Alguien con sífilis no tratada solo tiene un 35% de posibilidades de progresar a la etapa terciaria, y con pian es aún menor, alrededor del 10%. Para aquellos que finalmente progresan a la etapa terciaria, a menudo hay muchos años entre las etapas secundaria y terciaria en los que la enfermedad está latente. La patología osteológica asociada puede ocurrir tanto en la segunda como en la tercera etapa, pero solamente en el 10 y el 24% de los individuos infectados muestran alguna evidencia osteológica de infección. Para aquellos individuos que desarrollan patología osteológica, vemos cierta variación en las regiones del esqueleto que afecta en su apariencia. Si miras un esqueleto completo, a veces puedes decir qué enfermedad específica tenían. Por ejemplo, si miras de izquierda a derecha en esta imagen, las personas con sífilis a menudo terminan con una distribución de patología en el esqueleto diferente a la de vejel, que es el segundo desde a la izquierda, o pian, que es la tercera persona aquí. Sin embargo, encontramos muchos desafíos con este tipo de análisis osteológico. Se puede ver que hay una gran superposición de signos esqueléticos compartidos entre síndromes. Si todo lo que miras es la clavícula, ¿cómo sabrías si la persona tiene sífilis o pian? También existe variación entre individuos, por lo que no todas las personas que desarrollan signos esqueléticos coincidirán perfectamente con estas imágenes. Algunos de estos signos que vemos tampoco son muy específicos de las trepanematoses. Están otras enfermedades que pueden provocar signos esqueléticos similares. Y, por último, si el esqueleto no está bien conservado, esto también puede afectar a la identificación. Volviendo al pasado, algunos de ustedes habrán notado que el esqueleto en esta imagen que aún no he mencionado. Esta es la descripción de los esqueletos encontrados en el sitio de Moundville, en el sur de los Estados Unidos. Creo que esos individuos tenían unos 700 años. Los expertos determinaron
que estas personas tenían algún tipo de treponematosis, pero parece ser diferente de las treponematosis que vemos hoy. Lo cual tiene sentido, ¿verdad? Las enfermedades cambian con el tiempo. Ahora, imaginemos cuánto podría cambiar una enfermedad en 7,000 años. Quiero que mantengan ese pensamiento mientras revisamos las siguientes diapositivas. Existen muchas complejidades y desafíos metodológicos en la investigación de la historia de la treponematosis. Por ejemplo, los genomas antiguos han sido difíciles de recuperar. Encontrar ADN de patógenos antiguos siempre es difícil, pero el ADN de treponema es particularmente difícil de encontrar, debido a las fluctuaciones en la cantidad de bacterias presentes en las distintas etapas de la enfermedad. Recuerda que dije que hay muy pocas bacterias presentes durante la etapa terciaria. Ahí es cuando ocurren la mayoría de los cambios esqueléticos, por lo que generalmente no tenemos mucho éxito en la recuperación del ADN de treponema de individuos que muestran patología osteológica. También está el problema de que creemos que muchos de estos genomas modernos han sufrido lo que se llama desintegración del genoma, lo que significa que han perdido algunas partes de sus genomas a medida que evolucionaron y el genoma se hace más pequeño. A través de descripciones históricas de hace unos 500 años, vemos que los síntomas de estas enfermedades parecen haber cambiado mucho en el periodo de tiempo muy corto, por lo que referirse a ellas con nombres de variantes modernas clínicamente definidas probablemente no sea realmente exacto. Lo que hemos encontrado en nuestro estudio tiene 7,000 años de antigüedad, por lo que usar los nombres de enfermedades modernas es probable que no sea exacto. Por eso utilizamos el término treponematosis. Hemos visto muchos individuos de sitios arqueológicos en América del Norte y del Sur desde hace 7,000 años que muestran signos esqueléticos de treponematosis. La distribución de la patología en el esqueleto es variable. Algunas son similares a las observadas en Mountville, pero también existen otras variaciones. Es importante destacar que hubo muchos niños que mostraron signos claros de infección, pero ninguno de los signos esqueléticos observados apunta a una transmisión congénita. Dada la demográfica, creemos que es probable que la enfermedad treponémica que circulaba en las Américas antes de la llegada de los europeos no se transmitiera sexualmente. Pero se decía que la enfermedad que se observó en Europa después del regreso de Colón se transmitía sexualmente. Los primeros informes sobre la enfermedad en Europa describen una enfermedad altamente virulenta y de rápido progreso. Estos informes son inconsistentes con lo que vemos hoy y también pueden ser diferentes de lo que fue visto en las Américas en ese momento. Esto nos lleva a una serie de hipótesis
que se han presentado para explicar los orígenes de las treponematoses modernas. Quiero dejar claro que con los datos de este proyecto no podemos y no estamos respondiendo la pregunta de dónde y cómo se originaron las treponematoses modernas. Tenemos pocos datos. Simplemente estamos ampliando el conocimiento sobre la diversidad de treponímos que circulan en las Américas. Y lo que hemos encontrado es emocionante porque es muy antiguo. Pero como muchos de ustedes quizás no hayan escuchado esto antes, también es importante que les doy a ustedes algunos antecedentes sobre las diferentes hipótesis que tiene la gente. Porque es uno de los debates más polémicos en paleontología. Aún no sabemos con seguridad si existió o no treponematosis en Europa antes de 1494, o cómo sería si existiera. Lo que sí sabemos es que el primer informe oficial de treponematosis de transmisión sexual se produjo después del asedio de Nápoles en 1494. Hubo un brote enorme en toda Europa que duró mucho tiempo y mucha gente murió. Es comprensible que la gente buscara a quien dar la culpa. Dependiendo de dónde vivía la gente, culpaban a algún grupo que no les agradaba, como los franceses o los italianos. Como científicos, no nos dedicamos a culpar o avergonzar a nadie. Simplemente buscamos comprender la historia evolutiva. Lo mejor que comprendamos el pasado, lo más preparados estaremos para el futuro. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que tiene la gente? Hay 5 ideas principales. La primera es la hipótesis prehispánico. Esta es la idea que las enfermedades treponímicas existen en todas partes y el brote europeo que mencioné se debió a mutaciones que prosperaron en ese ambiente debido a factores socioculturales y económicos. La segunda es la hipótesis basada en el viaje de Cristóbal Colón. Esta es la idea de que Colón y su tripulación contrajeron treponematosis de transmisión sexual en América, la trajeron de regreso a Europa y causaron este brote mortal. Algunas personas piensan que el brote fue tan mortal porque las poblaciones europeas nunca habían estado expuestas a la treponematosis. Oh. I think they went too far. Okay. I think this is right, yeah. En tercer lugar está la hipótesis colombiana modificada. Esto afirma que la enfermedad treponémica existió en América en una forma no venérea. Los conquistadores la trajeron de regreso a Europa
donde sufre algunos cambios genéticos y luego causa ese gran brote. La cuarta idea es la hipótesis unitaria. Esto dice que hubo una presencia global de treponema, pero la treponematosis es solo una enfermedad causada por un solo organismo, Treponema pallidum, que tiene diferentes manifestaciones dependiendo de factores climáticos, socioculturales y demográficos. Y finalmente tenemos la hipótesis evolutiva. Esta es la idea de que la enfermedad treponémica surgió de una infección zoonática que ocurrió en Afroasia alrededor del año 10.000 AC y que finalmente condujo a la diversidad a la diversidad que vemos hoy. Ahora que les he proporcionado la información general, podemos volver a centrarnos en nuestro proyecto. Con los métodos de detección metagenómica, encontramos lecturas que pertenecen a treponema, por lo que decidimos mirar más de cerca. Comparamos nuestros datos con los genomas de referencia de múltiples especies de treponema. Eso demostró que los que encontramos estrechamente relacionado con todas las treponematosis que afectan a los humanos hoy en día, así como con las treponematosis que afectan a los conejos como Treponema parvulus cuniculi. Para comprender mejor esta relación, observamos que áreas específicas del genoma eran iguales y también construimos algunos árboles filogenéticos. El patógeno que encontramos está estrechamente relacionado y probablemente es ancestral con la subespecie de Treponema pallidum. También está relacionado con la especie que infecta a los conejos hoy en día, pero no tan estrechamente. Es posible que lo que hayamos encontrado sea el antepasado o un pariente cercano de la especie Treponema que causó a la patología esquelética que mencioné y que se observó en América antes de la llegada de los europeos. Entonces, ¿qué significó esto para la gente ahora? Con las altas tasas actuales de enfermedades treponémicas en todo el mundo, es importante aprender todo lo que podamos al respecto. Mirando el panorama general, las enfermedades son bioculturales. La cultura y el medio ambiente que las rodean afectan la forma en que se propagan y se manifiestan. Para comprender verdaderamente la antigua treponematosis que hemos encontrado y relacionarla hoy, primero debemos comprender profundamente el contexto. Por ejemplo, durante este periodo y después, hay otra evidencia de treponematosis en esta área. ¿Cómo era la alimentación de la gente de la zona en aquel entonces? ¿Qué animales estaban presentes? ¿Existe algún conocimiento tradicional o historias de enfermedades con presentaciones similares? Puede que ni siquiera haya sido una enfermedad de la piel en el pasado. Entonces, ¿qué enfermedades saben las personas que estuvieron
enfrentando en el pasado. ¿Cómo los llamaron? ¿Cómo los trataron? Es importante hacer estas preguntas porque nos brindan una visión más amplia que puede ayudarnos a interpretar los datos. Muchas de estas preguntas el Dr. Delgado ha respondido anteriormente en esta presentación, pero si tiene ideas o conocimientos que le gustaría aportar o recursos que podría recomendarnos, nos encantaría saber de usted. Simplemente hable con nosotros o envíenos un correo electrónico. También podemos responder sus preguntas en este momento. Gracias. Ok, bueno. Seguimos. Y vamos a ver el equipo acá completo y queríamos como empezar la parte de conversación. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, aclaración, más que bienvenida. Vale la pena mencionar que esperemos que nos organicemos. Bueno, a continuación vamos a conversar un poco con nuestros invitados. Veamos. That was my seat. Bueno, la idea es, en unos minutos, conversar un poco sobre estos resultados tan maravillosos que nos han mostrado los investigadores sobre este trabajo que, por supuesto, enriquece de una manera distinta y significativa la arqueología de Colombia, presentando una serie de datos nuevos con perspectivas distintas desde la arqueología molecular y que además se complementan con los aportes que hace la profesora Jane Wispe y su equipo en cuanto a los marcadores bioarqueológicos sobre esta enfermedad. Entonces, a la luz de esto, tengo una serie de preguntas y por supuesto va a haber un espacio para que tanto las personas que están en el auditorio como las personas que están en línea conectadas puedan respondernos. Para poder hacer un poco como más fluida las respuestas, voy a hacer la pregunta en inglés y ustedes podrán responder pues en inglés, either English or Spanish as you feel more comfortable, okay? Okay, so since the 1960s, Colombian archaeology has tried to understand the early people of North and South America. Desde hace varios años se ha tratado de interpretar la historia de Latinoamérica. In doing so, we have approached different questions from distant theoretical perspectives, methods, and Algunas preguntas techniques. sobre esta. In what way do you think this new information contributes to Colombian archaeology, or in what particular way do you think this could contribute to the understanding of these past societies? Que ¿qué parte usted cree que afecta a toda esta sección arqueológica? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creemos como equipo que aporta una pieza adicional, nueva, interesante, para entender la sociedad del pasado y específicamente el tema de enfermedades. Como mencioné al inicio, este es un estudio que emerge de una serie de estudios previos, no es algo original, no estamos descubriendo absolutamente nada nuevo, pero le dimos un enfoque nuevo de la parte molecular precisamente y creemos que eso sí contribuye a un mejor entendimiento y estamos en el proceso de meter más detalles de esta enfermedad y sus implicaciones, ¿no? Me parece muy relevante mencionar, por ejemplo, que tiene implicaciones para entender la enfermedad en el pasado, ¿sí?
es posible que esta enfermedad en este individuo sea basada en muchas otras especies que han contagiado y afectado a humanos, y eso, entendimiento de la enfermedad en el pasado, ayuda a entender en el presente, ¿sí? Y evaluar en ciertos casos, por ejemplo, probables, no sé si cura, pero sí al menos entendimiento más detallado de los efectos que puedo tener y cómo evoluciona en el tiempo para poder entender más y mejor, más detalladamente el efecto en la sociedad actual. Maybe I just want to add briefly from my Quiero perspective. sumar brevemente. Miguel already described it perfectly, but Miguel ya lo describió perfectamente, pero as somebody whose work has centered on reconstructing the population history of the Americas, información sobre reconstruir la información sobre Sudamérica. and normally looking into like the interconnections between A ver, dentro de las interconexiones the people in the Americas and then especially the peopling of the Americas entre las personas en América, and especialmente. population dynamics. I think like now we are at a Hay new una step subpoblación where we can donde look into factors like podamos ver en los factores que podamos usar, the repertoire of methods that we now have in hand, from los like, diferentes métodos from archaeology to molecular archaeology to de actually also like arqueología molecular, que también history and traditional knowledge, to actually get deeper insights into not Historia. only like where people y came from tradición and how they interacted on a de larger estas scale, personas, but de su actually formación, what is far more important, like get insights que into era más how importante, the communities cómo las comunidades existed and worked. existían y trabajaban. And so like this little Entonces, contribution that we have Esta today, pequeña contribución que estamos adicionando where we talk about a cuando hablamos de pathogen, patógenos, one might wonder like, okay, how does it contribute to our understanding of the cómo population dynamics contribuye of a the nuestro Americas? entendimiento. But I think it is, what is especially important is it is not so much about the large scale here, Pero creo que es but if we want to learn about like how communities lived in the aprender past, cómo vivían las comunidades en el pasado. we also have to learn about like factors that affected their living También style. tenemos que aprender sobre los factores. And this now gives us the opportunities to actually really connect Esto all nos da la the oportunidad de disciplines that conectar we present in this room toda esta información representada en esta habitación. to get a holistic picture of life in the past in Para tener una figura Colombia holística or del in pasado, Peru where I work or in other places. cómo se ha trabajado en los diferentes lugares. Yeah, it just occurs to me that there's one class of information Me pasa con una that we información haven't específica looked at yet, which would be the figurines. que sean estas figurillas. Because if this is a skin disease, Porque si esto es una enfermedad de piel, then it should be expressed in some of the figurines. luego se debe And experimentar en las figurillas. yeah, and it would look different if it were a disease like Se vería diferente la syphilis enfermedad or venereal syphilis. So I think that's venérea o one sífilis. art history, and that particular venue is Particularmente something relacionados con nuestra that historia. Thank you. Okay. Gracias. When we were listening to the results of the research, we could see you approach different La perspectives. investigación. A molecular perspective, but also the bioarchaeology perspective. I would like Professor Describe to tell us a little bit more about this perspective, how Queríamos que nos contase un bioarchaeology poco más gets involved in sobre this esta project, perspectiva. and what to expect to see on these ¿Qué boards. se puede esperar en estos? Sure, well, bioarchaeology is the study of ancient people in context, in their Es el historical estudio, es el estudio and their de la archaeological humanidad en context. correlación con su sociedad. So we work from Entonces, the individual bones that we trabajamos recover, the desde los skeletons we recover from the que archaeological sites, recuperamos de nuestra to the expedición arqueológica, individual and then to the community. So if luego la there's, comunidad. so there's been a recent emphasis in bioarchaeology on the Razón de individual énfasis. and on when the individual Cuando has some el individuo disability, communities of care that have
that En las would have taken comunidades care of the que individual tenían would be cuidado con el brought individuo, into play, the family que era probably traído here. a importancia dentro de la familia. And so I think, again, when I look at a skeleton, Creo I'm también thinking que of a cuando veo estos person esqueletos, always. Todos los tiempos. And so entonces we're recreating, we're working from the individual up to the population. estamos recreando desde el individuo y la población. So the real diagnostic challenge here for us that are El working real with diagnóstico y la prueba verdadera es aquí, will be to identify any abnormal change será aquella de identificar cualquier cambio anormal and see if it patterns like any of the modern forms that que se vea si hace patrón con las diferentes formas que estamos viendo. Because, and the challenge again is that the Penta, the fourth type of treponемatosis, En el cuarto tipo de trepanosis, por ejemplo, affects the skin only in los hechos están en la piel clinical solamente. literature, and would likely only express in bone if the lesion on Y the al parecer skin se manifiesta en hueso la lesión. was so extreme that an infection of the skin led to the muscle and led to the bone. Que fue tan fuerte esta infección que llegó a And that would not, unless we recovered a treponeme, be any different y eso no hasta que recuperemos este trepanosis y esta información a bone infection. sobre la infección en los huesos. So this is where we work so very closely with the molecular, the folks that do the molecular analyses Por eso trabajamos de cerca en el análisis to de estas define exactly what symptoms para definir really exactamente relate to the treponematosis. cuál es la correlación con la trepanosis. So, does that answer your question? ¿Responde a su pregunta? Okay, 2 more questions. Más preguntas. In some way, some methodologies can define De the alguna role forma, of las metodologías se individuals pueden in society. encontrar en la sociedad. This type of archaeological evidence suggests interesting topics Esta evidencia arqueológica such as the care for the se other, manifiesta en el physical cuidado limitations, del otro. conceptions or ideas about the body. Los I was conceptos y wondering- ideas. In what way you think this type of research will help us understand the social dimension of disease? ¿Cómo nos ayuda a identificar y a mejorar nuestra percepción sobre estas enfermedades? Hello. Yo So I think creo, building on what has already been said by Dr. Weisstraub and construyendo lo que acaba de decir Dr. el doctor, Schmitz and Dr. Delgado, we're starting to see a movement in this field vemos un movimiento en esta zona de estudio and related fields where we are going beyond just characterizing the pathogen donde and estamos caracterizando el patógeno, understanding how people are moving in the world, entendiendo cómo las personas se están moviendo a través del mundo, to look at these things more dynamically, because disease in and of itself is a para ver esto de una forma más dinámica socio-biological y phenomenon. su correlación And sociobiológica. I mean, disease has shaped history in many ways that we've observed directly, Las recently. enfermedades han tornado la historia, como hemos visto, And not just huge pandemics, but also individual and limited cases. y no solo con las grandes When- pandemias, pero en casos concretos en individuos. So with this, with the identification of this individual that has been infected by treponema 7,000 years ago, Esto podemos ver la correlación de los individuos que han sido infectados a través del tiempo.
exactly what we're trying to do with all of the data that's coming from the archaeological context, but Estamos also tratando de reunir toda esta información en el contexto arqueológico. we need to be very careful that whenever we're interpreting these data, we're not drawing from westernized concepts and Debemos paradigms tener cuidado of how en la people interpretación de esta perceive información disease que se ha or dado manage disease. para identificar and so- concretamente la enfermedad. This will require something that Jane and I have, or Dr. Esto Dijkstra, requerirá que Jane y yo had a lot of discussions about how do we draw on indigenous knowledge and how do we also discutamos sobre las draw sociedades from the indígenas archaeological record to reconstruct some of the indigenous traditional knowledge that has been y erased, el conocimiento que se ha levantado a interpret través de these results that we're having with genomics. y los resultados Because the genómicos. DNA doesn't define the case, it's actually, we need to understand how did people El DNA no coincide, really nos toca view entender this las personas disease or this infection, how did they manage it, como su and how did that correlación, have cómo influence adquiría esta their society enfermedad and o vice aquella, versa in that way. y su correlación con la sociedad de esa manera. Yeah, very, very good, Dr. Monson. Gracias, muy bien, doctor. Yes, a couple of points to amplify here. Some Par de of the puntos para amplificar value added from bioarchaeology sería el valor arqueológico. is that, so we learned that the individual has the disease. How do we interpret that individual's life? Para identificar That requires qué clase de correlación social tenía este individuo con la sociedad, e identificar at the rest of the archaeological record, including the bones, of course, to see if there's evidence that the el individual resto was de la información active, arqueológica if the individual que está activa en el individuo. pattern of activity resembles that of the rest of the persons who died in that Por la sex actividad group. que recuerda la correlación de estos individuos con su sociedad. Because I just reviewed a set of remains in Europe, in Poland, Porque respecto a los restos que encontramos en Europa respecto a huesos, where the individual was severely limited, particularly on one side of her body. She wasn't very able to be very active. donde el individuo tenía una correlación muy activa con esta sociedad. But her hands were gave evidence of a great deal of fine work, of very fine activity. In other words, it looked like she was a contributing member of the community, Que estaba using contribuyendo her con la hands, which was comunidad, the usando part of the mucho sus body she manos. could use on that side, could move on that side very effectively. Podía moverse muy efectivamente en esa área de sus manos. And she was buried like everybody else. So I think we have to be Era careful muy como todos los demás. think about disability, Tenemos que tener mucho cuidado con la visibilidad, because there's no reason she probably wasn't living the very full life porque posiblemente no estaba viviendo una vida completamente entera. and felt she was a contributing member. So I think Vimos que estaba contribuyendo, sí, we need to be careful again pero creo about que tenemos que tener mucho imposing cuidado our notions of disability on the text, because en la noción de they're las centralizing in a way that's perhaps not habilidades justified. en el pasado y su correlación. A mí me gustaría mencionar simplemente que para responder esa pregunta tan interesante e importante, nuestro enfoque es precisamente entender la enfermedad como, no como algo biológico, sino biocultural específicamente, y aparte de eso, entender cosas, comportamientos sociales, ¿no? Le preguntaron a Margaret Mead cuál era el signo de humanidad, y decía que precisamente era el cuidado de otros, ¿no? Entonces, cómo eso se ve acá reflejado, y cómo bien lo dijeron los demás miembros del equipo, cómo esto influye en la sociedad como tal, y cómo probablemente evoluciona el tiempo a otras sociedades. Gracias. En ese sentido, yo me pregunto, ¿no? Como
valorar de manera significativa no solamente el aporte que se hace en términos de los datos moleculares y de los datos científicos tan relevantes, sino también relacionar esto con la sociabilidad de las personas y cómo un elemento biológico determina el rol de un individuo en la sociedad. Y me parece esencial que a la luz de esos nuevos datos podamos empezar a entender un poco más sobre la dimensión social de estas enfermedades que vemos, por ejemplo, en las sociedades más tardías que representaban en su iconografía este tipo de elementos del cuerpo humano, también se conviertan como en una nueva manera de entender aspectos que aún son incomprendidos y muy poco explorados en la arqueología de Colombia. That's why I find quite interesting this Eso es and lo que related with encuentro these interesante, social problems that we want to see in these past societies. lo cual quiero verlo en esta sesión. Okay, my last question. Mi última pregunta. I'd like to talk about the methodological challenges of this type of research. And I know, specifically in this Colombian case of trichomoniasis. Me gustaría ver algo de información tecnológica sobre esta. From one side, I'd like to tell us a little bit more about the methodological challenges with the molecular perspective and then from the paleontological Unos perspective, experimentos interesantes sobre specifically esta in this skeleton, with these samples. y algunos ejemplos de estas. Okay. As we briefly already mentioned in the presentation, Como mencionamos hace un tiempo, finding any pathogen DNA in any ancient sample los patógenos del ADN is en muestra comes at a very low probability. So what we more or less like do is a very opportunistic approach. We normally don't directly look for the pathogen. In this case, it was like a project that Miguel and I were working on to learn more about the population history of the individuals that are and so like more or less like we found this pathogen by chance while investigating the data. Por suerte, cuando estábamos investigando la información. Of course, we don't always do that. The moment that we know that there is an indicator that could relate No to hacemos eso siempre. disease, like for example, when La correlación de la enfermedad. my dear friend Dr. Weitzman identifies something in the skeleton, then we can go Este on esqueleto. targeted analysis where we like directly look for the presence of the Donde pathogen. pusimos en la mira un estudio muy concreto. The problem, however, is that like Sin embargo, every sample that we could work with, if it is a human bone or any kind of tissue, trabajamos como huesos. is covered by millions and millions and millions of bits and pieces of DNA. Está From cubierto all de different millones sources. de trocitos de ADN. And that includes microorganisms that are closely related to those that are pathogenic Esto incluye microorganismos que contienen estos patógenos. for animals. Como en animales, por ejemplo. So the biggest challenge for us is to more or less then, like once we have, we're able to extract DNA from Nuestro our interés samples, primordial to like es really not only realmente identify the microorganisms, identificar los macroorganismos. but to ensure that these microorganisms are really También those asegurar que that estos macroorganismos fall into this group of pathogens caen dentro de estos grupos de patógenos. and are not just like for example, soil-living bacteria. Por ejemplo, la tierra que vive en la bacteria. A very classic case for that, and molecular paleopathology has always been Es tuberculosis. un caso clásico. Because in like many of the bacteria from the Porque broader muchas de la family bacteria that causes also tuberculosis también puede causar tuberculosis. are normal bacteria that you find in any soil sample Y or estas bacterias que se encuentran en estas muestras de tierra. environment. So like for example, if you excavate a skeleton, Por ejemplo, en un esqueleto,
that was exposed to the soil, it might have like these bacteria on que it fue that expuesto resemble a tuberculosis, la but tierra, are va a not tener esta tuberculosis bacteria de at all. tuberculosis. So like one of the biggest challenges is actually not to Luego, find the signal, una de las grandes pruebas es no solamente buscar la señal, but to approach it with enough clarity and pero enough strictness aproximarse con suficiente to claridad ensure that it is not a false y positive result. asegurar para que esta información no se salga de And contexto. that is the most important thing. I mean, like Creo es lo más most importante. of us are archaeologists by training, so we know that Todos in our nosotros field, los arqueólogos hacemos esto. spectacular findings are always things that people that Entonces, blow up quite espectaculares quickly. Que And then vuelan la mente de las personas. they might take up their own life before we have the chance to thoroughly Propia vida, test every digamos, hypothesis. el chance de analizar todas estas hipótesis. In the case of like disease, this is even worse because Caso we're como talking una about enfermedad, este es el caso. biosocial phenomenon in a past society with that of like Fenómenos biosociales, por ejemplo. interpretations about their life, interpretations about practice. Las interpretaciones sobre su vida, So we sobre have sus to be hábitos. specific, very, in this case especially, like very careful to En este ensure that caso, especialmente, what we find is una atención apropiada para encontrar surely a pathogen and not just something else, un patógeno, no algo to diferente, prevent any potential harm that might actually also come from un daño our findings. que venga de algún lugar. But I will now give it to Dr. Beisler, who will be more Quiero que el doctor extienda un poco más sobre esto. Microphones. Okay, I think the question has to do, returning to Creo la pregunta es, bioarchaeology, the question has to do with what are our challenges? Well, of course, we're ¿cuál es la gran working with prueba? only skeletal remains. Solo restos óseos. So there are many changes that we suffered over our lifespan that aren't. Luego hay muchos cambios que sufrimos a lo largo de nuestras vidas. So we have to be careful to not overinterpret the bones Luego tenemos que tener mucho cuidado de no sobreinterpretar. and to be very concerned about the archaeological context. Que nos interese realmente el contexto arqueológico. And as we're interpreting behaviors and attitudes and Como so on, interpretamos we realize we're moving comportamientos further from our y data. actitudes que nos lleven And we have to be más allá. careful not, again, to superimpose our Western Tenemos perspectives que tener mucho on the cuidado people of the past who deserve their own voices. con esta información sobre todos los habitantes. Okay, thank you Zona very much oeste. for your generosity. Gracias Now, por tu ayuda. vamos a preguntar en el público si de pronto hay algún tipo de inquietud. Veo varias manos levantadas. Entonces, pueden hacer sus preguntas either in English or Spanish, si nos contamos con el apoyo de nuestro intérprete, por supuesto. Congratulations for your job. Felicitaciones por su trabajo. My language is Spanish. Mi idioma primordial es el español. Yo soy médico, autor del libro Arqueología de Colombia prehispánica, la tercera edición. El doctor Hugo Armando Sotomayor, quien es presidente de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Estoy muy agradecido por su investigación. Tengo dos preguntas. La cepa Nichols SSS14 es el ancestro más reciente con su investigación hecha por Verena Schellman y Kertum Majander y Nicole Lieberman del Instituto Politécnico de Zurich y el Instituto de Max Planck de Alemania. What is the similitude
con estos contextos y estas cepas de ADN arqueológico que conocemos nosotros pues para el público hay 5 cepas que conocemos en el mundo. Una es la de Lituania, el genoma finlandés arqueológico, otra es la de la ermita de España y otra es la cepa de Finlandia de Treponema parthenium. Mi segunda pregunta es acerca de sobre las investigaciones de Gonzalo Correal Urrego publicadas en la revista colombiana de ciencias de la Facultad de Ciencias Exactas y Ciencias Naturales en el año de 1992, y este libro, Introducción a la Paleopatología de Gonzalo Correal Urrego, Aguazuque, evidencias de cazadores, recolectores y plantadores de altiplanicie de la cordillera oriental, y este otro libro que se llama Medicina de Colombia prehispánica. Ustedes han tenido el placer de leer a Gonzalo Correal Urrego y a Armando Sotomayor Trivín. Agradezco a la doctora Jane Bustra, a Brenda Baker, a Verena Sherman. Todas son mujeres, el 99.9% son mujeres, y es muy gratificante ver que las mujeres saben más que los hombres, y me alegra mucho tenerlos aquí en Colombia y cordialmente invitados al Museo de Paleopatología Prehispánica de la Academia Nacional de Medicina de Colombia en la carrera 7ª con calle 69, donde nos gustaría tenerlos en un futuro congreso para exponer sus trabajos de investigación. Muchas gracias. Gracias. Dr. Nelson. Hello. I think I understood everything, but if I'm missing part of the question. Creo que entendí todo, pero me falta. Okay. Vale. So, as for your question with Dr. Schneemann and the recent paper that she had with Treponema, so just for background, I work with Dr. Schneemann, and I did my PhD at Max Planck Institute in Germany, and I was on the Treponema papers with Dr. Schneemann and Rodrigo Vaquera from Mexico. These genomes represent strains of the syphilis and yaws causing Treponema. So Treponema pallidum peritoneum, Treponema pallidum pallidum. Those are the more recent treponemal genomes that we have. They're in Europe and in Mexico with a colonial context, so pre-Hispanic. And in Europe, the radiocarbon date kind of is pretty broad, so you can't determine if that was existing in Europe before Columbus came to America. The pathological descriptions that accompanied these works were, for the work in Mexico, was very, very rigorous, and there were signs that were suggested and indicative of what you see in treponematosis. For Europe, was it in Finland? Were they in Finland? Yeah. The Finnish did not have such specific signs. But what we see in the Americas with the treponematosis, treponemal variant, not so much cranial involvement. She clarified. But it's just, as Nazreen said, the distribution of
pathological changes is variable La compared distribución de to estas what we see patologías today in yaws frente a lo que and vemos hoy en día, syphilis and visual. y sífilis, Um, estas enfermedades. So what we have here, though, Sin embargo, lo que tenemos aquí is something that is far more es algo que es más basal, phylogenetically, ancestral, es, you could think. Maybe tal vez that has led evolutionary, like through evolution, que has ha evolucionado. eventually found its way to be, Eventualmente how do I llegó say a, this? ¿cómo puedo decir esto? So Treponema pallidum pallidum, Chaparrime palato. Treponema pallidum pertinue, Treponema, all of these, yaws, Bejel, Todos estos syphilis, variantes their ancestor de ancestros could possibly be what we have found because que it's that far posiblemente removed. encontramos It's that fueron old. recogidos So, lejos. but that still doesn't tell us Pero eso no nos dice if it was only in the Americas or if it was also in other parts of the world. en otras partes del mundo But it tells us that we do have treponematosis here. que tenemos tema. Entonces, The other part of the question was there. Ok, respecto a los trabajos, y por supuesto, como bien mencionamos, nuestro enfoque, en realidad es un enfoque neomolecular, pero por supuesto nos basamos en todos los trabajos previos que se han descrito. Los trabajos del doctor Correal del 92 son de Aguazuque, pero igual todo contexto y toda información publicada la estamos incorporando, por supuesto, al proyecto. Así que sí, toda esa información de los libros que mostraste están perfectamente incorporados al proyecto y nosotros estamos haciendo una revisión histórica precisamente de este tipo de enfermedades a nivel arqueológico, ¿sí? Qué tipo de enfermedades, los signos esqueléticos básicamente que nos interesan, ¿no? Y por otro, respecto a la parte de género, pues estamos integrados por 3 hombres y 3 mujeres, así que no creemos mucho en sesgos de conocimiento de género, así que bueno, eso. Just for one moment, because you were talking about the phylogeny and where to position the genome, so I thought like, but then you were so ready so quickly. I just felt like I pulled out of the tree again. Pensé que estaba cayéndome de un árbol otra vez. So Por favor. In Mexico, and in Mexico, the genomes from Mexico with Gloria Schumann Los genomas que were positioned de allí, here and then here. But these are colonial, so coloniales. we don't know. And then from the pertinue from Scandinavia Aparentemente a Escandinavia, is from here, in this desde area. aquí, en esta área. The genome, the strain that we have, El genoma is here. lo que tenemos está So it shares some comparte genetic variation, algunas variaciones genéticas, but it's much older and different. pero es mucho más. And yes, there's a lot of women studying disease. Muchas mujeres estudiando. So are we. Entonces, Ok, bueno, había otra pregunta del público. Estamos a punto de cerrar, pero queremos dar espacio a estas preguntas y a unas que hay por parte de la audiencia en línea. Bueno, pues muchas gracias. Mi nombre es César Ardila, soy arqueólogo mexicano. Tengo 2 preguntas. La primera, son 2 en temas de escala. ¿Por qué Colombia? O sea, digamos, identificar al individuo teniendo en cuenta todas las limitantes que se encontraron, digamos que la enfermedad avanzara tanto que llegara a los huesos. No sé, estaban revisando en Latinoamérica, se encontraron en Tequendama, pero podría haber otros trazos de enfermedad en Sudamérica, Perú, Brasil, Venezuela, si se quiere. ¿Y por qué la enfermedad en este caso se mantuvo como aislada de los demás grupos de cazadores recolectores que estuvieron en la sabana? Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno,
se debe en parte al azar, es decir, nosotros estamos adelantando un proyecto bastante amplio acá a nivel genómico. Hemos obtenido genomas de individuos de Tequendama, de Checo, de Aguazuque, de varios sitios prehispánicos, de estos de los recolectores de Océano temprano y medio, y inclusive el Pleistoceno final, porque también tenemos la Sueva, por ejemplo. Así que, digamos, en esa búsqueda, en ese trabajo, digamos, que estamos haciendo acá, sucede que hasta hace muy poco se han venido recuperando genomas muy interesantes e importantes de los países, ¿no? Y Colombia como que venía avanzando en ese sentido, pero como que hacía falta un enfoque más amplio, digamos, en el contexto de la recuperación de análisis de ADN. Así que hicimos este proyecto y tenemos una amplia cantidad de información. Entonces, en esa búsqueda, en análisis de datos genéticos, de aquí en este proyecto que estamos trabajando, encontramos este patógeno, ¿sí? Entonces, eso retoma precisamente a la información publicada previamente, donde sí se han visto casos, ¿sí? No es que, digamos, sea únicamente particular de Tequendama, hay casos en otras sociedades reproductoras, así que lo que estamos tratando de entender es básicamente, bueno, tenemos el genoma, perfecto, pero ahora tenemos que entender cómo eso evoluciona en el tiempo, ¿no? Porque tenemos unas colecciones acá en Colombia, en la sabana Bogotá específicamente, muy interesantes, muy bien preservadas y, digamos, que tienen un potencial impresionante para hacer este tipo de más investigaciones. Así que, para responder un poquito a eso, como que estamos muy interesados en la sabana, pero por este proyecto, pero también vamos a comparar estos datos con otros que se están generando en este momento en México y en otras partes de Sudamérica. ¿Sí? Y nada, por la otra parte de la pregunta. ¿Por qué se mantuvo confinado, entre comillas, el patógeno, que no es transmisible y demás? En realidad, digamos, tenemos un caso, pero estamos confirmando otros, así que no podríamos decir que está confinado, sino que estamos en el proceso de investigación. Gracias. Han secuenciado ADN de Treponema caratheum en el mundo, hasta donde yo tengo entendido, no hay ADN de Treponema caratheum. En Colombia vemos mucho karate en la región de Valledupar, ¿sí? En México y en Brasil hay mucho karate en la región se me olvida ahorita el nombre, y en Brasil, en el Amazonas. Sería interesante comparar algunos de esos pacientes con Treponema caratheum, porque el genoma de ADN de caratheum no es desconocido, no se conoce. Ok, gracias. Respecto a, también para como complementar un poco sobre lo anterior, que sí es importante hacer la precisión que en efecto sí hay reportes bioantropológicos, o sea, a partir de rasgos bioantropológicos para treponemas en sociedades de cazadores recolectores. Tenemos el caso de Aguazuque, pues el caso de Tequendama, y lo interesante de este proyecto es que pues contribuye desde un nuevo próximo, una evidencia molecular sobre algo que ya se había evidenciado sobre los restos óseos. Entonces, tienen razón en aclarar que ahora hace falta entender de dónde proviene la enfermedad en términos de pues, los vectores que pueden estar causando esto, pero también entender un poco pues, si en realidad es algo que está ocurriendo en algunos sitios particulares del altiplano cundiboyacense o si por el contrario es algo completamente extendido. Sí, efectivamente, este proyecto está iniciando, en realidad tenemos un resultado muy interesante, pero en realidad estamos iniciando una investigación más compleja porque ahora estamos interesados en encontrar precisamente el vector, así que vienen otros tipos de análisis, por ejemplo, de fauna arqueológica, donde estamos evaluando la posibilidad de infección de contagio por un vector específico. Y eso también implica otra cosa interesante, que es el carácter transdisciplinar de ese proyecto, ¿no? Porque si bien nos basamos en bioarqueología y en el efecto molecular, también tenemos que ver epidemiología, tenemos que ver historia de las enfermedades, de ese conocimiento tradicional, sí, con las comunidades tradicionales. Entonces, se ha convertido en una visión más amplia de lo que en realidad inicialmente pensamos, pero va creciendo y esa es la idea para las investigaciones. Eso. Una última pregunta de parte del público que estaba por acá. Qué pena que me salte yo así. Hello, my name is Angelica. I'm an archaeologist here in Utilizan.
Thank you so much for your presentation. It was really interesting, really amazing that you have found by chance this, there in the bones. I just have a quick question. Have you identified any of the features in the bones that would usually this disease, or not yet? Maybe that's the next step. Yes. We haven't had the opportunity to No review hemos the tenido la whole skeleton. oportunidad. We've seen a few of the bones and they don't Hemos visto algunos de los huesos. have disease-induced changes that are typical of Enfermedades en los cambios infectious que son disease such típicos. as treponемatosis. Okay, one last question. I promise. What is next? What's going to happen with this research? ¿Qué Why? sigue? Yeah. ¿Qué va a pasar siguiente? What do we need to know about this project that you haven't told us yet? ¿Qué What's necesitamos the saber story? sobre este proyecto que no nos han contado? I will give that to Miguel because he is the director of the project. However, I would say, just quickly, like, what is not in the future? I think it depends on us all and you as the Depende de todos nosotros, what the creo. questions are that you think would be worth answering and trying to use this kind of expertise to answer. Tratar de usar esta experteza que tenemos. Bueno, una pregunta complicada, pero bueno, la idea nuestra es continuar con el proyecto precisamente, pero haciendo probablemente, investigando otras series esqueléticas, ¿sí? Sería uno de los posibles pasos de análisis, pero también estamos muy interesados en esta parte de divulgación y de incorporación de las comunidades académicas y no académicas a esta fase de divulgación y, por qué no, hacer parte del proyecto, ¿no? Porque, digamos, consideramos que todo el tema de las enfermedades y el tema de su perspectiva cultural precisamente tiene un impacto real, digamos, en las sociedades, así que valdría mucho la pena enfocarnos en las dos partes por ahora. También mencionamos un poco el tema del estudio de la fauna, vamos como expandiendo un poco el proyecto, así que inmediatamente sería como estas fases siguientes de trabajo. Yo debo excusarme porque una persona del público hizo una pregunta que estaba ignorando, perdón, por favor. Dice, tengo una pregunta de la parte metodológica. Someone asked this online. Una persona preguntó esto en línea. ¿Qué herramienta bioinformática utilizaron para hacer la clasificación taxonómica? ¿Cuántas lecturas encontraron alineadas al genoma de treponema pallidum? ¿Secretario? I'll try to translate this. Aquí tengo la traducción, si la quiere. Yeah, and then? So I have a question. By part of the methodology, What tools, features did you find related to genomic? bioinformatics. We found, I guess. So in terms of number of reads, so reads is this short fragments of Números decimales, por ejemplo. we were mentioning before. Mencionamos antes The way we identify it and you reconstruct the genome la is forma en that que we identificamos map este genoma, these reads aligning it to the reference genome we have. alineado al genoma que tenemos. And through this approach, we managed to Y a través de esta reconstruct the sequence of the Aproximación podemos ancient. describir esta composición genética. In terms of numbers of reads mapping, En términos de números, I think we have about 30,000 reads creo que hay 30,000 escritos with a fragment length around 50 base pairs as a median. y 50 Which is very short, which is consistent with our antiquity, with antiquity of the sample. que tiene que ver con la antigüedad de nuestro. We also did a number of other analyses También hicimos to otro ensure that we're not just Y aseguramos que picking something and seeing, oh, does it
match. Also, escogiendo esto we y did analizando something si casaba o no. called competitive mapping, Lo where we took llamamos mapeo competitivo. multiple references and took the data that we have Tomar and como said, referencia la información que which teníamos fits best. Like where does each one go? y hacia dónde iba cada una de estas cosas. And it's pretty consistent that it's Es within bastante this, consistente. these Treponema pallidum subspecies. Estas subespecies. Yeah, like it, so it, and we also did SNP analyses. También hicimos análisis de sífilis. So I'll say first, before Primero, antes, we began antes que empecemos. with the mapping, because if you have an idea with pathological changes on the skeleton, what the disease might be, the pathogen might be, you can then just map to the But we first ran, well, Dr. Franschmidt first ran, a program called HOPS, which uses, it's called HOPS. It's a heuristic, opportunistic pathogen screening pipeline. But it basically will take the extract that you have with all the DNA in it, align those reads, those DNA reads, to every reference genome that's available on the database, which is called NCBI. So it's a huge database of all publicly available genomes. Then in there, his results, not only could he see everything, all the different microbes, all the different fungi that could be contributing DNA in his extract, but he also identified Treponema. So then we did our mapping, we verified all of this, authenticated, and then the SNP analysis. So we looked at genes of virulence, which David did, and I did, to see if we had the same virulence genes that are present in Treponema pallidum subspecies, which I found, you found, pretty much they're all there. But what we don't have when mapping to this reference is about almost 20% of the genome. So that leaves up a big question of, is it actually missing because we don't have that data? So we perform a targeted capture of the DNA that we want to see if we can increase this. Or another possibility that we don't talk about a lot is, do we have pinta? There is no reference genome for Treponema keratin. We don't know what that looks like. And so it might be that what Dr. Baxter was talking about, that the skin. And so what we see right now is something that's virulent, has many variant positions that are shared. We use SNP to do this, and basically getting I used a heat map to identify the genes of virulence, just based on coverage. But all of these different things are publicly available, and you can email us if you're analyzing your own genomes and want to know more. We're happy to share what we know and give you all that information. Okay, thank you. Thank you all. We are absolutely pleased to have you here today. Thank you for coming to share this amazing information with us. We really appreciate it. Thank you very much. Y a ustedes muchísimas gracias por haber estado acá. Un fuerte aplauso, por favor, para Nos vemos en el próximo evento. Hasta luego. Gracias. Colombia, potencia de la vida.